El FOBAPROA. Fíjense que tengo ya más de un mes pensando en grabar o no grabar este programa sobre el FOBAPROA. Y el problema es que cada vez que pienso en el tema me molesta pensarlo siquiera. Y por el otro lado, sé que también es importante, ¿no? Grabar sobre este tema, porque nosotros no solo hemos vivido un FOBAPROA, hemos vivido varios, ¿no? Y el problema que tenemos de endeudamiento como nación no es un trabajo menor, no es poco lo que traemos de deuda y definitivamente es algo que nos está alcanzando, ¿no? El futuro nos está alcanzando y estamos perdiendo buenas oportunidades de crecimiento y desarrollo porque estamos pagando y pagando y pagando deuda. Aquí, si lo llevamos a una vida personal, a una vida normal, bueno, pues cuando una persona contrata deuda a través de una tarjeta de crédito o un electrodoméstico, lo que sea que saquemos a crédito, como persona, bueno, pues tú decides, ¿no? Que más vale pagar un poco más, ¿sí? O lo que sea de más, pero tener las cosas en el momento en el que las estás necesitando. Y por eso es que vale la pena y es una herramienta útil el crédito. Sin embargo, el asunto aquí es que no son créditos que saquemos personalmente, sino que el FOBAPROA fue un problema fue un macro problema en donde las personas normales no tuvieron nada que ver. Este problema todavía se dio antes de que existiera la primera elección presuntamente democrática del año 2000, ¿no? Y aquí es donde el vínculo se hace entre finanzas, negocios y política. El vínculo entre negocios, finanzas y política se dio de manera muy clara en 1994, ¿no? Acuérdense, hemos visto ya, o he grabado varios videos, para quien no los haya visto, puede verlos anteriormente, en cómo los negocios iban haciendo que, en este caso, en este sexenio del 88 al 94, es cuando, solo para recordar un poco, se da todas las privatizaciones de todos los sectores de las paraestatales de nuestro país. Entonces, bueno, pues si bien no es un tema de actualidad del FOBAPROA, ¿no? O sea, no es una noticia del día de hoy, sino más bien es una noticia que se conmemora básicamente hace 30 años, ¿no? Que esto se dio. Eh, Pensemos que en realidad, pues es tan actual que hoy, en este momento, en este segundo, la seguimos pagando y la seguiremos pagando muchos años más. ¿Cuántos años más? Básicamente hasta 2070, ¿no? Y eso si no hay cambios o reestructuraciones en el monto, ¿no? Esto según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ¿no? Les vamos a dejar todos los vínculos de la información hasta el final del video, por si alguien quiere verlos, ¿no? También en la descripción, para que los puedan revisar, ¿no? Este video solamente es, pues, referencial, ¿no? Porque la información que hay sobre esto es vastísima, pero quisiera no dejarlo de lado, ¿no? Es un tema de actualidad, sí. Si alguien me pregunta qué tan actual es este asunto, bueno, pues yo les contestaría. Es tan actual el FOBAPROA que pagamos 35,000 millones de pesos al año, promedio, ¿no? Depende todo de los contratos y cómo se esté llevando, pero aproximadamente más o menos eso, denmela por buena en este momento y lo vamos a ir viendo. Al mes, más o menos 2,916 millones de pesos. Por semana, 729 millones de pesos y al día 104 millones de pesos. Eso es lo que más o menos pagamos como país por esta deuda. 104 millones de pesos diarios. Yo creo que sí alcanza para hacer algunas cosas y que vale la pena que no lo dejemos de lado, que no lo olvidemos. Ha habido toda una eh, estrategia mediática, política, financiera para no hablar de este asunto. Y es un asunto del que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar diario de él, porque diario nos cuesta 104 millones de pesos. Yo me imagino que si a cualquier persona le costara, si tuviera una deuda que tuviera que pagar 10,000 pesos diarios, pues
Probablemente no hablaría diario de ella, pero cada tercer día, ¿sí? Probablemente si fueran 100,000 pesos diarios, probablemente sí hablarían de ello cada día. Y si fuera 1 millón de pesos diarios, pues probablemente hablarían de ello todo el tiempo. Y aquí en nuestro país ya nadie habla de este asunto tan importante, ¿no? 104 millones de pesos diarios. Y esto no quiere decir que exente ni a viejitos, ni a bebés, ni a... No, no, no. Aquí todos pagamos más o menos por igual, todos, ¿sí? Como individuos, nosotros pagamos más o menos, si lo hacemos dividido, ¿sí? Entre 130 millones de mexicanos, si nosotros pensamos que son 104 millones de pesos, entre 130 millones de mexicanos, pagamos 0.8, o sea, es un pesito, casi un pesito diario entre todos, cada quien, ¿no? Pero por cada día de su vida, ¿no? O sea, no parecería poco, pero no lo es, ¿no? Si lo pensamos en, bueno, pues, ¿cuánto es lo que pagamos diario? Pero también los bebés, pero también los niños de primaria, también los niños de secundaria, también los muchachos de preparatoria, los universitarios, los ninis, los desempleados, los discapacitados, todos, todos pagan aproximadamente 1 peso diario, ¿sí? 0.8 pesos diarios. Pero el punto es que no es que no es que lo paguemos hoy día, sino que llevamos 30 años pagándolo y todavía vamos a pagarlo hasta el 2070. Esa es la actualidad, esa es la importancia del FOAPROA. Por eso es importante que no olvidemos qué es el FOAPROA. ¿Qué es, a final de cuentas, el FOAPROA? Hemos estado hablando ya de unos minutos de qué es el FOAPROA, pero a ver, ¿qué es en realidad el FOAPROA? A ver, hace 30 años empezó la privatización de la banca. Entre 1991, 92, 93, 94, se privatizó la banca y la banca privatizada empezó a otorgar créditos, más créditos. Y cuando estalla la crisis de 1995, que también fue un golpe duro para nuestra economía, ¿no? Veamos aquí, primero, con dinero del pueblo se hace la banca. Y luego decimos, no, pues la verdad es que ser banquero es mal negocio. Imagínense nada más, ese argumento tan absurdo, tan burdo, tan tonto. Yo no me imagino a ningún banquero diciendo, no, pues la verdad es que ser banquero es muy mal negocio. Pero bueno, sí lo hicimos así, como nación, ¿no? Digo, no todos los mexicanos lo pensamos así, pero como nación, esa fue nuestra conclusión, una conclusión maravillosa, o sea, seguramente fue espectacular el pensamiento, ¿no? Para pensar, para llegar a la conclusión de, no, pues la verdad es que ser banquero no conviene. No, 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 la verdad es que no queremos ser banqueros. Dediquémonos a otra cosa. Ah, caramba, imagínense, nada más, ¿no? Pero bueno, cuando estalla la crisis del 95 y las tasas de interés se disparan a más del 100%, se vuelven impagables muchos créditos, pero no solo para los grandes empresarios, para todos los mexicanos. Acuérdense que antes vivíamos en una especie de relación, ¿no? De tantos pesos, tantos dólares, ¿no? Entonces, cuando se genera este problema de la crisis del 95, que también si quieren podemos grabar un video, déjenme en los comentarios si quieren que grabemos ese video, y se vuelven impagables los créditos hipotecarios, pero de todos, o sea, no solo de los grandes banqueros, de las grandes empresas, no, del señor Juan, de la señora María, del señor Francisco, de todos les pasa lo mismo. Y entonces el consumo y los índices de morosidad, pues obviamente se van a las nubes y hacen que pues la banca, como ya nadie le está pagando a la banca, pues la banca se queda sin dinero. Entonces, a ver, otra vez, la banca privatizada ya da dinero demasiado préstamo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era pues generar algún interés, ese es un negocio, ¿no? Que regrese el dinero pero con intereses. Y por lo tanto, cuando viene el problema del 95, entonces todo mundo ya no puede pagar los créditos que tenía con los bancos y entonces los bancos se quedan sin dinero, sin retorno de ese dinero y por lo tanto se genera
cuarto problema, que es el problema de, bueno, pues si ya no tengo yo dinero porque ya lo presté todo, los que me vienen a pedir el dinero, ¿qué hago con su dinero? ¿Qué hago con esos? Ya no tengo dinero para darles. Entonces, era un círculo vicioso perfecto, ¿no? Di demasiado dinero, ahora no tienen para pagar por una crisis económica externa a los mismos créditos, o sea, no era una relación de pedí más dinero del que podía pagar, no, no, sino que cuando se va la tasa de cambio, entonces ahí ya no tienen para pagar, ¿no? Y entonces los bancos, pues, no tienen ni el dinero que prestaron ni el dinero que recibieron. Entonces se genera un problema enorme en donde no solo a las personas normales se quedan sin dinero, sino que muchas empresas, empresas enormes, se quedan también sin dinero, se quedan sin financiamiento, ¿no? Y los préstamos, pues en ese tiempo todos eran en dólares, hasta la fecha muchos siguen siendo en dólares, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el gobierno dice, oye, no, no podemos permitir esto, ¿no? Ya hicimos nosotros la crisis económica del 95 que empujó todo esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a acudir a rescatar financieramente a los banqueros. Sí, de veras, aunque no me lo crean, así fue. El pensamiento de nuestros grandes políticos, de nuestros grandes líderes de política pública a nivel nacional, decidieron, oye, pues hay que darle dinero a los banqueros para reactivar nuestra economía y que no caigamos en más problemas económicos. Ok, primero no hubieran hecho lo que hicieron con su crisis, pero bueno. Y segundo, pues hubieran apoyado a la gente común en vez de a los banqueros, ¿no? Me preocuparía más la gente común que pierde su casa en vez de banqueros, ¿no? Que ya eran gente muy rica y de grandes, enormes empresarios, como los vamos a ver ahorita, a los cuales también se les apoya con mucho dinero a través de este fondo, ¿no? Del FOBAPROA. Entonces, básicamente, o sea, de manera muy simplificada, es el gobierno rescata a los bancos otra vez con dinero, ¿no? Público, obviamente, porque el gobierno no tiene dinero propio, eh, recupera un poquito y todo el demás restante de dinero que utiliza para recuperar a los bancos, nos lo endosa, ¿no? A la población. Y entonces los contribuyentes adquirimos esa deuda sin deberla ni temerla, ¿no? O sea, no era suficiente que ya no teníamos para pagar nuestras casas, que ya no tuvieron, toda esa generación ya no tuvo para pagar todo lo que debían, sino que además el rescate de los grandes empresarios y de los banqueros se les endosa a ellos también, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar, ¿no? Que el Fobaproa no es una historia lineal, ¿sí? No es una historia que se pueda entender así sencillita. Es una historia que es más complicada que eso, ¿no? No solo es la historia de un préstamo, es la certeza de que se tienen muy malos manejos económicos y financieros en nuestro país en esa época, ¿no? Teníamos en ese tiempo además un partido político nacional, que era el PRI, que era, eso sí era un partido de Estado y ahí sí había elecciones de Estado, ¿sí? Porque los tres poderes eran, bueno, el Ejecutivo, pues el presidente era del PRI, los secretarios de Estados eran puestos por el presidente, como hasta la fecha, la Cámara de Diputados era mayoritariamente del PRI, la Cámara de Senadores también mayoritariamente del PRI, y el Poder Judicial, pues todo lo ponía el PRI. Entonces ahí sí había una elección de Estado, un partido de Estado, ¿no? Y eso pues se replicaba en todos los niveles, ¿no? De todos los estados. Entonces tenemos como escenario un partido político que domina los tres poderes, los tres niveles de gobierno, y entonces, pues sí tenemos un partido político de Estado. Tenemos un sistema económico, ¿no? Que está migrando precisamente en ese tiempo al neoliberalismo, ¿no? Entonces es como cuando la gente va y se vacuna, pero en vez de que la vacuna te ayude, te enferma más, ¿no? El problema es que pues no era para bien, ¿no? Era para mal, ¿no? Cada vez fue a peor. Y era un problema
al final, el FOBAPROA en sí mismo, porque sí hubo un quebranto a nivel nacional, pero doña Chonita y el señor Lucio no entraron en el FOBAPROA, ¿eh? ¿Sí? El mexicano promedio, el mexicano cualquiera, ese no entraron en el FOBAPROA. Entraron al FOBAPROA solamente los grandes empresarios, los grandes eh, tenedores de créditos, y lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, al final, el FOBAPROA fue la solución que pagamos todos para un problema de muy pocos. Y cuando digo muy pocos es el 0.01 menos por ciento de la población. Entonces, en una votación de la Cámara de Diputados, que también vamos a llegar a ver, se aprueba que todos debemos esa deuda de muy pocos. Y se convierte en una deuda transgeneracional de todos los mexicanos, porque la gente que empezó a pagarla en el 94, algunos que ya eran mayores en ese tiempo, pagaron su parte, murieron, otros la siguen pagando, que ya estaban vivos en ese momento, y otros que todavía no han nacido van a pagar su parte, ¿no? También van a pagar su parte. Entonces, esta es la historia, yo, además de el FOBAPROA, yo le llamo la historia sin fin, ¿no? Esta historia sin fin de este círculo vicioso, ¿no? Tenemos malos políticos que generan una crisis, esa crisis genera otro problema que rebota en que nadie pueda pagar, y como nadie puede pagar sus créditos, entonces le debemos todos a los banqueros no tienen dinero para darle a los ahorradores no pueden acceder a su dinero y por lo tanto no tienen para comprar. Entonces ese mal gobierno entra y les ayuda a los empresarios y a los banqueros a recapitalizarse con la intención de que ellos pudieran darles dinero a sus personas normales, a sus ahorradores normales, y resultado, empresarios, políticos, banqueros, todos meten sus deudas personales y empresariales a ese mismo fondo y nos la endosan, ¿no? Como pueblo. Entonces, esta historia sin fin, ¿no? Porque aunque pagamos 35 mil millones de pesos aproximadamente cada año, parece que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, vamos a pasar al siguiente punto del FOBAPROA. Debemos comprender que en realidad esto no es un juego como una carrera. Si esto fuera deportes, esto no sería una carrera, ¿no? Sino más bien sería como un juego de tenis, en donde entrábamos en crisis y luego necesitábamos pedir más dinero, ¿no? Dinero que no podíamos pagar porque estábamos en crisis. Entonces nos prestaban más caro el dinero y aceptábamos con la ilusión de poder pagar, pero la crisis no menguaba y por lo tanto no podíamos pagar. Entonces, en esta cosa de ir y venir y pagar y no poder, eh, se va haciendo más grande cada vez el, el, el hoyo, el boquete financiero, ¿no? De cómo estábamos como país, ¿no? Y la crisis no puede dejar de existir, ¿no? No puede dejar de ser cíclicas, porque lo que están en el poder hacen lo mismo y una y otra y otra y otra vez desde que estaban en el gobierno. Entonces, ok, si lo haces mal políticamente, pega en las finanzas, ¿no? Eso lo habíamos aprendido con la primera. Bueno, pues no fue solo una, fueron varias crisis económicas que nos aventamos en los 70s y en los 80s. La gente de más edad seguro nos puede dejar aquí algunos comentarios sobre cómo se vivieron esas crisis. Entonces, es una historia del FOBAPROA, entre banqueros y políticos, donde jugaron con una pelota, ¿no? Pero la pelota que iba y venía era el futuro de nuestra nación, ¿no? El futuro, la vida literalmente de ciudadanos, ¿no? No es lo mismo nacer en cuna de oro que nacer sin cuna, ¿sí? Pero ok, si naces sin cuna, pero además naces debiendo, está mucho peor, ¿no creen? O sea, ese es el problema en realidad, ¿no? Que no solo tenemos millones de pobres en nuestro país, ¿no? No solo es que seamos millones de pobres en este país, sino que además, o sea, naces pobre y todavía debes, está peor todavía el asunto, ¿no? Entonces, no es lo mismo querer crecer y desarrollarte en un mundo con una estabilidad económica, ¿sí? Por ejemplo, toda la gente que inició su carrera laboral en los 92, 93, ¿sí? Que en esa época tenía entre 20 y 25 años, que ya estaban empezando a trabajar y que se va a terminar, que ya está terminando de trabajar ahorita
y que tiene entre 50 y 60 años, toda su vida laboral, ¿no?, fue vivirla a través de esta deuda también, ¿no? Toda. Todos los que nacimos, o nacieron, después de contratada la deuda, pues todos, ¿no? Todos nacen debiendo también, y gran parte de su vida van a tener que seguir pagando. Bueno, vamos a ver algunas fechas importantes del FOBAPROA. La primera es que, bueno, pues en 1990 el gobierno mexicano crea el FOBAPROA, crea como esa institución, ¿no? Que confundimos, ¿no?, la institución jurídica que se crea, que es el Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, ¿sí?, que es un fondo de contingencia que no se suponía que en un buen mundo, en una buena realidad, nunca debía de haberse necesitado. Pero bueno, estaba ahí para si en algún punto pasaba. Era una especie de fondo como el Fonden de los desastres naturales. Bueno, pues que ahora ya tampoco existe, ¿no? Pero bueno, el chiste era ese, ¿no? Ahí tener algún dinero por si algo pasa. Bueno, si pasa, sacamos el guardadito y con esto salimos del problema, ¿no? Entonces era un fondo de contingencia que había una razón histórica, como venimos diciendo en los últimos minutos, que si había algún problema financiero, algún problema de impuestos, algún problema de préstamos, se podía activar y sacar a los mexicanos del problema, ¿no? ¿Qué mexicanos? Bueno, pues los ahorradores, ¿no? Esos eran para eso se estaba pensado eso. Y bueno, ya vimos que claramente habíamos tenido muchos problemas de ese tipo y solo falta Solo falta recordar, ¿no? Ese gran prócer de la patria, ¿no?, que defendió el peso como un perro o prometió que lo iba a, a, a defender como un perro. Les vamos a dejar el video aquí, vamos a verlo. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Bueno, pues ya, como ven, siempre nuestros políticos pensando en cómo ayudar, ¿no?, a nuestro país. Y después, ya, bueno, la razón de esto era, la razón inmediata anterior era la gran crisis del 82, ¿no? La devaluación del peso de 27 a 70 pesos por dólar, ¿no? A 2-1. La insuficiencia de reservas internacionales para hacer frente a la demanda de dólares. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno no tenía suficientes dólares para intercambiar pesos por dólares cuando las personas iban al banco y le decían, quiero comprar dólares, ¿no? La cancelación de créditos de México por parte de la Banca Internacional para subsidiar la cartera vencida en nuestro sistema financiero nacional. Y entonces ahí José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio. El gobierno federal desembolsó 3 billones de pesos para adquirir las instituciones de crédito comerciales privadas, cuya deuda ascendía a 25,000 millones de dólares, ¿no? 25,000 millones de dólares, ok, es una monstruosidad de dinero, ¿no? Una cosa terrible, loquísima lo que te traían de deuda, ¿no? 25,000 millones de dólares, ¿no? 25,000 millones de dólares. A ver, si lo hacemos inclusive ahorita, 25,000, lo voy a hacer nada más en el 25,000, ¿no? Por 17, serían 425 millones, no, de miles de millones de pesos, 425,000 millones de pesos. Una locura, ¿no? Como se pueden imaginar. En los primeros años del gobierno de López Portillo, la paridad se mantuvo más o menos estable, pero el 18 de febrero de 1982, el Banco de México, Banjico, volvió a dejar flotar la moneda y al final de ese mes la devaluación ya era del 72% a 46 pesos y después a 72 pesos, ¿no? Les vamos a dejar aquí el vínculo del financiero, ¿no?, donde estamos sacando esta información. El siguiente salto se da en agosto del 82, ¿no? Y ya esto adquiere tintes de tragedia, ¿no? Cuando trascendió que México no podía pagar su deuda externa al cierre de ese año, ya en el gobierno de la Madrid y luego de la estatización de la banca, el dólar llega a 149 pesos, ¿sí? Imagínense, ¿no? O sea, veníamos de 27 pesos a 70 pesos en un solo sexenio y el siguiente sexenio ya estamos a 149 pesos. Eso es una locura, ¿no?
Pero el problema era que además no solo era que fuera muchísimo dinero, sino que estaba pactado en dólares. Entonces, obviamente, si tienes 27 pesos por dólar, ok, tu monto de deuda, no sé, por $1 millón son 27 millones de pesos, ¿sí? Pero si este sigue siendo $1 millón y este ya se fue a 72 y luego a 149, entonces tienes que tener esos 149 millones de pesos para pagar la misma deuda. Ese es un problema enorme. Ahora, cuando eso lo multiplicas por miles de millones, es fácil entender la tragedia, ¿no? Una tragedia completa lo que nos pasó como país. Después de todo esto, bueno, pues viene, claro, la vacuna, como hemos platicado, y la justificación de esto va a ser, bueno, pues ahora por eso vamos a ser neoliberales, porque ya vimos que el gobierno no puede y entonces hay que pasárselo a los empresarios que sí saben, que sí son buenos y que además de santos y pulcros en el manejo de su contabilidad, saben muchísimo de economía y por eso es que les va a ir súper bien, ¿no? Entonces, los siguientes años fueron pues bastante locos para nosotros como nación. Al término del 83, el dólar llegó a 161 pesos, en el 84 a 210 pesos, en el 85 a 453 pesos, en el 86 a 913 pesos, en el 87 a 2,225 pesos, o sea, 2,225 pesos por dólar, cuando teníamos a 27 pesos el dólar, y 2,298 en 1988. En 6 años, el valor del dólar se multiplicó 15.4 veces. Fue una cosa terrible, ¿no? Imagínense, $1 millón, entonces ya valía 2,298, ¿no? Veces. O sea, a ver, de 27 millones de pesos que había que pagar, después fueron 72 millones de pesos, después fueron 149 millones de pesos, después fueron por $1 millón, 161 pesos, luego 210 millones de pesos, luego 453 millones de pesos, luego 2,225 millones de pesos y luego 2,298 millones de pesos por $1 millón. No hay manera, no hay economía que alcance, definitivamente no hay manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Un comentario de esto es, pues bueno, la coherencia es importante, ¿no? Un presidente compra la banca por 3 millones de pesos, con pesos de los mexicanos, el siguiente la vende a empresas que le dejaban algún ingreso a los mexicanos, ahora sin ingresos y sin empresas, pues, ¿qué decimos? Solo nos quedan los impuestos, ¿no? O sea, primero compramos los bancos, luego vendimos los bancos, esos bancos nos dejaban algún dinero, invertimos dinero en comprarlos, luego los malbaratamos porque eran mal negocio es ser banquero, imagínenselo ustedes. Y luego además de eso vendimos nuestras empresas estatales, ¿no? Como Telmex. Seguramente también es un muy mal negocio, ¿no? Seguramente sí, sí hemos visto a Slim quejarse, ¿no? Definitivamente, o sea, ¿quién querría tener la empresa más grande de telecomunicaciones del mundo, de América Latina, en el sector industrial más importante del mundo, que son las telecomunicaciones en este siglo? O sea, vamos, claro que ser banquero y claro que las telecomunicaciones son mal negocio. Es lo único que no entendemos los mexicanos. O sea, es mal negocio ser banquero y además tener una empresa de telecomunicaciones es mal negocio. Vean AT&T, vean a Telmex, a Telcel, a todas estas empresas, es mal negocio. Entonces, bueno, siguiendo con nuestras fechas, en el 83 se crea el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgo Cambiario, que fue conocido como el FICORCA. En medio de la recesión económica derivada de la crisis del 82, el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal. Eso quiere decir que no cobrábamos suficientes impuestos para financiar los gastos que ya habíamos proyectado en la ley de egresos de nuestra federación. La deuda externa, además, y la actividad productiva. Entonces, en ese momento se le da otro argumento, ¿no?, a los neoliberales para decir, vendamos. Entonces, bueno, otra vez, mi comentario, vamos otra vez a la coherencia, ¿no?
luego de la nacionalización de los bancos en México se desarrolla una banca paralela mediante casas de bolsa, arrendadoras, financieras, aseguradoras, sociedades de inversión, etcétera. Y esos son los que van a adquirir posteriormente los bancos para su reprivatización. Pero a ver, seamos honestos. ¿Quién puede comprar un banco? ¿Quién tiene el dinero para comprar un banco? Pues los banqueros. O sea, no. O sea, no hay muchas respuestas. O sea, para comprar un banco, pues banqueros. O sea, empresarios gigantescos, ¿no? Que podrían comprar las deudas de un banco. O sea, ¿quién podría financiar las deudas de un banco y decir, bueno, pues yo, las, yo las compro a ver si es que las podemos cobrar? Entonces, en 1987 hay una crisis en el exterior, ¿no? En Nueva York, ¿no? Y genera que se desplome nuestro sistema financiero, porque pues como lo teníamos ahí aparejado con ellos, este, pues va a generar un problema más grave para nosotros todavía, ¿no? Entonces, bueno, eh, ok, nosotros tenemos banqueros que no tienen dinero, que están desfalcados, y después de eso, ¿no? O sea, después de que ya tuvimos una muy mala experiencia con banqueros, ¿qué hicimos? Pues generamos más banqueros, ¿no? Queríamos más banqueros. No me imagino a nadie, ¿no? que le roban su casa y dice, bueno, pues quiero otro, ¿no? Financiémoslos, ¿no? O sea, imagínense, ustedes prestan su tarjeta de crédito, se la sobregiran a ese primo amigo al que se la prestan y ustedes después de que se la sobregiran todavía quieren volver a prestarla, ¿no? No, no, oye, queremos más, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, pues desastres económicos una y otra vez, ¿no? Con la renegociación de la deuda externa en el 89 se logra una relativa estabilidad económica y entre el último día de ese año y el 30 de noviembre del 94 la devaluación fue de solo un 28%. ¿Sí? Y bueno, pues ya una cosa razonable, solo el 28%, ¿no? Ahora se quejan cuando se mueve un peso el dólar, 28%, eso sí es un movimiento del dólar, o sea, pero bueno, así las cosas, ¿no? Eh, y bueno, ya en el gobierno de Cedillo, ¿no? Ya el 20 de diciembre del 94, se da una última devaluación en un régimen de tipo de cambio de, pues ya bastante menor, ¿no? Y el dólar pasó de 3.46 a 4.99, ¿sí? Un alza del 44%, pero que ya no se notaba tanto, pero bueno, pues ya le habíamos quitado 3 ceros a la moneda porque ya era imposible, ¿no? Sí, de 1 millón a 2.200 millones de dólares, una cosa así loquísima. Por eso le quitamos 3 ceros para decir, bueno, pues ya no debemos tanto, ¿no? Pero bueno, creo que al final de cuentas no se trata de imprimir billetes, sino de que en realidad hay que pagar esa deuda y no se va a pagar con billetes de la papelería, ¿no? Del turista, ¿no? Sino que al final hay que dejar ahí dinero de veras, riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues a finales del 94 se da la crisis más grave de toda la historia contemporánea mexicana y las tasas otra vez se disparan enormemente y es aquí donde comienza el bendito Fobaproa, ¿no? Eh, el Fobaproa, en el Fobaproa había 1.325 medianos y grandes deudores con créditos que rebasaban los 20 millones de pesos. Pero recordemos, ya eran 20 millones de pesos de estos pesos que eran miles de millones de pesos, ¿no? Como en el caso de Aeroméxico, Mexicana, Grupo Lomelí, Estrella Blanca, el Club de Fútbol Monterrey, Taesa, Hoteles Camino Real, pero también Grupo Salinas y Rocha, ¿no? Y también un montón de bancos, los vamos a ir viendo ahorita. Más de 600 créditos fueron otorgados a empresarios, figuras de poder y algunos banqueros, las cuales representaban más del 55% de la deuda total que cubría el fondo. Esto se tradujo en una creación de fortunas rápidas y protegidas por figuras claves del poder. Esto fue el final del Fobaproa, ¿no? Esto fue lo que pasó en realidad. El Fobaproa generó una carga adicional a las finanzas del país en unas cargas inmensas, ¿no? Eh, ¿Qué les digo?
fue un abuso total, ¿no? De empresarios que no solo ya debían mucho dinero a los bancos, que habían contratado deudas que no podían pagar, que ellos sabían que no las podían pagar, porque pues, de eso es de lo que se jactan, ¿no? De que son muy educados, que saben mucho de economía y que ellos pueden hacer, generar riqueza, ¿no? Como el tío Richie, como se hace llamar este tipo, ¿no? Eh, pero no solo eso, sino que aún cuando hicieron eso, metieron sus deudas privadas, o sea, sus deudas personales también ahí, y los primos y los amigos y los diputados y los gobernadores. Incluso hubo estados de la República que metieron así sus deudas al Fobaproa. Díganme ustedes, por ejemplo, el gobierno de Zacatecas, ¿qué tenía que hacer en el Fobaproa? La deuda de un estado soberano como es Zacatecas, ¿qué tenía que hacer en el Fobaproa? Bueno, pues vamos a ver que más adelante también está ahí, ¿no? Claro, el gobernador de Zacatecas pues era un priista también, ¿no? Y en 1998 el Fobaproa pasa a convertirse en IPAF, ¿no? Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, una cosa así. El 18 de julio del 90 se funda, amparado por la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 122 dijo, bueno, se estableció, el legislador puso, las instituciones de banca múltiple deberán participar en el mecanismo preventivo eh, y el Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros que pudiesen presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del fondo. La constitución del fideicomiso por el gobierno federal no le dará el carácter de entidad de administración pública federal y por lo tanto no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades. Fíjense bien, son instituciones de crédito y es con dinero del pueblo. Sin embargo, no los vamos a sujetar, ¿sí?, a las disposiciones aplicables a dichas entidades de administración pública federal. Entonces, ¿cómo? O sea, con dinero del pueblo hacen un fondo enorme, pero no le dan la legislación de todo lo demás que es con el dinero del pueblo. Muy raro, ¿no? Está muy extraño esto del artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito del 90. Pero bueno, quién sabe por qué lo habrán hecho así, ¿verdad? Seguro ninguno de ustedes ni yo, nadie se imagina para qué querrían hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver que aquí lo que tenemos del FOBAPROA, pues nos falta por pagar. A ver, bueno, antes de pasar a nos falta por pagar, vamos a tener que hablar de una cifra en concreto. Y aquí empieza la historia de terror. Todo lo anterior es para llegar a esto, ¿no? Yo sé que ya llevamos muchos minutos de video, pero créanme que va a valer la pena. Entonces acompáñenme hasta el final del video, porque de verdad, vale toda la pena del mundo estar enterados de esto, ¿no? Con 104 millones de pesos que pagamos diarios como país de esto, vale toda la pena dedicarle unos minutos para tener conciencia de esto que estamos haciendo. ¿Cuánto fue el monto del FOBAPROA? Bueno, el monto real fueron 552 mil millones de pesos. Lo voy a hacer en pesos porque todo el mundo lo hace en dólares, pero en dólares, como somos mexicanos, pues estamos más acostumbrados a los pesos. Todo el video lo voy a hacer en pesos mexicanos. Resulta que este año ya llevamos pagados 30 añitos de FOBAPROA, ¿no? Del 94 al 2024, ¿no? Y en realidad, si ustedes revisan las noticias, ¿no? Si revisan La Jornada o la CEPAL, si quieren, depende de quién ustedes quieran verificar, pero ustedes lo pueden entrar, googlear, como sea, es rapidísimo, ¿no? Pues se estima que la deuda la vamos a liquidar en 2070. Y sorpresa, sorpresa, fíjense bien, sorpresa, sorpresa. El monto inicial eran 552 mil millones de pesos. Ya llevamos pagados 30 años de deuda. Llevamos aproximadamente pagados 700 mil millones de pesos ya en este momento. Bueno, ¿cuánto creen que nos falte por pagar, no? O sea, el punto es, bueno, ¿cuánto nos falta? Bueno, pues nos falta solamente la módica cantidad
de 2 billones de pesos, ¿no? O sea, 2 billones de pesos es después de, o sea, decenas, centenas, bla, 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 2 billones de pesos. Imagínense nada más, ¿no? 4 veces el monto inicial. Y eso que llevamos 700.000 millones pagados, que si no, imagínense nada más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí, o sea, se han pagado 700.000 millones en estos 30 años y todavía faltan 2 billones. Entonces, pues sí es bastante, ¿no? Lo que se va a pagar, bastantito, bastantito. Esto, al final de cuentas, no sé si se pueda considerar usura, ¿no? Por esta cantidad de dinero, ¿no? Hay el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, ¿no? Que se entiende como el interés que se lleva por el dinero o el género del contrato de mutuo o préstamo, interés excesivo de un préstamo, ¿no? La Convención Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los pactos a los que pertenecemos, se prohíbe la usura. Y sin embargo, nosotros pagamos una cantidad bastante considerable de intereses en este caso, ¿no? Pero bueno, eh, dice el artículo, solo como anecdotario jurídico a este artículo, a este video, dice el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Entonces, nosotros ya éramos parte de eso en 1981. Deberíamos de saber cuánto es usura, ¿no? En el poder federal de nuestro país, en el poder judicial federal de nuestro país, la usura se considera usura cuando se paga más del 37% anual del valor del dinero. Entonces, eso quiere decir que si tú pides 1 millón de pesos y te cobran 1.380.000, ya, eso ya es usura. Y si te cobran 1.370.000, eso está bien. De ahí para abajo está bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando eso lo multiplicas 370 por cada año, cada año, cada año, pues es una monstruosidad de dinero, que es exactamente lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Eh, esto fue terrible, los intereses, no sé si sean excesivos, no sé si se puedan considerar usura, tal vez deberíamos de hacer un video sobre eso, ¿no? Eh, pero además de un video, un análisis real, ¿no? De cuánto estamos pagando y si podríamos hacerlo de manera diferente, ¿no? En los organismos internacionales, y sea quien le debamos esa cantidad obscena de dinero, ver si es que eso puede cambiar, ¿no? Entonces, fíjense bien, dice, en razón de que dicho interés exceda del 37% anual, atenta en contra de los derechos humanos ya indicados, por lo que se reduce al 37% anual, que equivale al 3.08% mensual. Eso es lo que se considera legal en nuestro país del cobro de dinero en una sentencia pública del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, que en donde se resolvió vía ejecutiva mercantil este recurso, en donde al final nos dice con toda claridad, ¿no? La autoridad jurisdiccional, que es 37% anual. Entonces, bueno, pues hay que ver, ¿no? Si esto está bien hecho, si no está bien hecho, si podemos cambiarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí con esto y vamos a pasar a la segunda cosa más importante del FOBAPROA, que además del dinero, que ya en sí es muy importante, hay otra parte que son los ejemplos, ¿no? ¿Quién se benefició de esto, ¿no? Y la otra parte que es, ¿quién aprobó esto? Bueno, pasemos a los ejemplos. Ejemplos, ejemplos y ejemplos del FOBAPROA. A ver, vamos a ver. Grupo Mexicano de Desarrollo, Sincro y la familia Ballesteros. Son de los más favorecidos por las operaciones del FOBAPROA, incluyendo un rescate carretero. Obtuvieron beneficios de la política de salvamento de la emisión de un eurobono. El gobierno les salvó algo así como 10.700 millones de pesos. Entendamos, o sea, eran 10.700 millones de pesos, pero ya después
de que les quitamos los 3 ceros. O sea, era una cantidad obscena de dinero, ¿no? Y bueno, dentro de este grupo, estaban Jorge, José Luis y Carlos Ballesteros Franco, Valentín Díaz Morodo, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X González Laporte, creo que no hemos escuchado hablar de él nunca, ¿verdad? Cabe recordar que en ese tiempo él era el asesor presidencial para asuntos empresariales de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Algo así como lo que está pasando ahorita con esta mujer Altagracia y Claudia Sheinbaum, ¿no? Carlos Ron, y también creo que nunca lo hemos escuchado, nunca en ningún lado, ¿verdad? Agustín Legorreta y Fernando Senderos, que fue miembro de la Comisión de Financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Este, bueno, ellos, ¿no? A ellos, 10.700 millones. Otro caso ligado a GMD y la familia Ballesteros corresponde al Grupo Promotor de Inversiones de México. Eh, pues son los mismos, ¿no? Mm, terrible, terrible. O sea, ¿qué les digo? Cada vez que hablo de esto, yo me pongo así, ¿no? No acabo de entender cómo es que estos partidos políticos que impulsaron esto y que aprobaron esto todavía tienen el cinismo de pedir el voto a los mexicanos cada 3, cada 6 o incluso cada año, porque cada año hay elecciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, cabe recordar, ¿no?, que en 1998 el saldo del fideicomiso superaba 520 mil millones de pesos, ¿sí? Y 16 meses después, ya en julio del 99, el IPAB, ¿no?, que es en lo que se transforma el FOBAPROA, ya administra alrededor de 840 mil millones. Grupo Fernández, otro ejemplo, encabezado por Justo Félix Fernández López, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Manuel Fernández Ávila y Alejandro Fernández Ávila. Son constructores, tienen gasolineras, concesiones con Pemex, comercialización de café, inmobiliarias, espectáculos y tienen centrales de abasto, ¿no? Entonces, ¿qué de importante vamos a tener ahí? Bueno, pues es interesante, ¿no?, que la concesionaria del Hipódromo de las Américas, bueno, la tenían ellos, ¿no?, con una empresa que se llama Espectáculos y Desarrollo Hípicos. Entonces, bueno, pues también, ¿no?, esta clase de empresarios súper fregones, ¿no?, que tienen gasolineras, sí, pues gracias a que el Estado se las da y además administran el, 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 el Hipódromo de las Américas aquí en Ciudad de México. Pues sí, porque también el gobierno se las da, ¿no? En fin, o sea, son estos grandes empresarios que, sí, sí, claro, ejemplo, ¿no? En fin, solo les voy a dar un dato. El nuevo permiso para Segov, que en ese momento se les quitó porque ya no podían financiar su operación, lo obtuvo la empresa Grupo ESE, cuya cabeza era Guillermo González Guajardo, hijo de Claudio X González Laporte, ¿no?, hermano de Claudio X González, el coordinador de la campaña del PRIAN en el 2024 del PRIAN-RD, ¿no? Entonces, bueno, pues grupo, el grupo S, que era que se quedó con el Hipódromo de las Américas, también administraba Hard Rock Café, Rainforest en México y participaron también en sus acciones Emilio Azcárraga Gallán y Miguel Alemán Magnani. Creo que nunca hemos escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Puros empresarios fregones, de veras, ¿no? Otro, Emilio Azcárraga, la concesión de la televisión, ¿no? Y Miguel Alemán Magnani. Ay, ¿no será algo del presidente Miguel Alemán? En fin. Otro ejemplo, ¿no?, para que nos quede más o menos claro, ¿no? Factoring Corporativo, que era una empresa dedicada al factoraje con cartera de cadenas comerciales, como Grupo Chedraui. Seguramente los mexicanos
la hemos escuchado hablar de ella alguna vez, ¿no? Grupo Chedraui. Antonio Chedraui, listado como el número 35 de los 100 empresarios más importantes del país, es el grupo de dueño, de Grupo Chedraui, es el dueño de ese grupo, y también era miembro del Consejo de Administración del Grupo de Financiero Banamex, y con intereses accionarios en Grupo Financiero Serfín. O sea, empezamos a ver aquí que los empresarios que traían las deudas, ¿no? Le habían pedido dinero a bancos. Oye, pero el dueño de Chedraui también es banquero. O sea, ¿cómo? No sabía que los bancos estaban en problemas y pidió más deuda. O sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo está eso? ¿No? Y bueno, los bancos involucrados en esta operación fueron Bancrecer, Serfín, Inbursa, Bilbao Vizcaya, Industrial, Bancomer. Eh, Terrible, ¿no? Terrible también. El gobierno de Zacatecas, ¿no? Una cosa maravillosa. La cosa, Carlos García Moreno, que era en ese tiempo el director general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que él conocía esta operación, ¿no? De transferencia de esta deuda del gobierno de Zacatecas. ¿Qué hizo? ¿Qué estaban haciendo? El gobierno de Zacatecas buscó un acuerdo para reestructurar su deuda a través con la Secretaría de Hacienda, y el problema radica en que la contratación de esa deuda inicialmente nunca tuvo el aval del Congreso del Estado de Zacatecas. Entonces, contrajo deuda el gobierno de Zacatecas, sí en su Congreso, y luego la reestructura a través de, o sea, ¿cómo pueden hacer estas cosas? O sea, ¿cómo se permitieron estas cosas? ¿No? De verdad. Entonces, bueno, pues priistas aprobándole las deudas a otros priistas. Qué maravilla, ¿no? En fin, en fin. ¿Cuánto era el tema? Bueno, 270 millones de pesos. Solo era el primer pago. 270 millones de pesos y solo era el primer pago. Este ejemplo bonito que sigue, ¿no? Salinas y Rocha. Es importante este ejemplo en este video, porque Salinas y Rocha se va a transformar en gran parte a través de esto en lo que hoy conocemos como Electra. Y es parte fundamental de esta riqueza enorme, bien habida, ejemplo de este señor, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Fíjense bien, el 20 de diciembre del 97, Grupo Salinas y Rocha, que era una tienda de muebles y electrodomésticos, como hasta la fecha son, reestructuraron por segunda ocasión a deudos por 4,000 millones de pesos. ¿Sí? 4,000 millones de pesos ya en 1997. Los bancos acreedores eran Serfín, Bancomer, Santander Mexicano y Confía, ¿no? Serfín traía el 44% de la deuda de esta empresa. En el consejo de esta empresa participaban Jorge Eugenio Ortiz Salinas, Fernando Elizondo Barragán, Isabel Álvarez de la Torre, Jorge Chapa Salazar, Roberto Coillard López, Alberto Fernández Garza, Javier Oriondo Vera, Fernando Rocha, Lankenau Rocha, Sergio Muri Salinas, Jaime Ortiz de la Borbolla, Hernán Rocha Garza y Jaime Sada Salinas. Pura gente que no sabe de negocios, de finanzas, que no son banqueros, que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el sistema financiero de nuestro país. En fin, en fin. La empresa, aun cuando pues obviamente fue adquirida a través de estas deudas inmensas por los bancos, quedó a cargo de Salinas y Rocha, ¿no? Y mm, y bueno,
Ahorita vamos a llegar a este señor Salinas, ¿no? En el periodo comprendido en este periodo, ¿no? En este periodo del FOAPROA, ¿no? Hacemos una especie de paréntesis aquí. Este endeudamiento, este rescate, ahorita podría parecernos, bueno, pues no es tanto dinero. Bueno, es el equivalente a 170 años de deuda externa de nuestro país. En el periodo comprendido entre febrero del 95 y junio del 99, el rescate y salvamento bancario aplicado por el FOAPROA le ha costado a la nación el equivalente casi a los 170 años de endeudamiento público de 1870 a 1999. O sea, todos los gobiernos, los de Juárez, los de Santana, los de Díaz, todos juntos, ¿no? Todo el PRI hasta los 80s, ¿no? Todos juntos traíamos una deuda de 85,000 millones de dólares. Y de un plumazo en 5 años, ¡pum!, el doble. En fin. El grupo K2 es otro gran ejemplo de esto. Abel Vázquez Raña, junto con sus hermanos Olegario y Mario, que también son dueños del Hospital Ángeles y de las mueblerías Hermanos Vázquez, ¿sí? También traían una deuda de 1,927 millones de pesos, ¿sí? Incluido un adeudo personal de Vázquez Raña por 129,71 millones de pesos, que también se puso en el FOAPROA. O sea, el gobierno mexicano rescató a Vázquez Raña, ¿no?, por 130 millones de pesos, metiéndolo en otra deuda del gobierno mexicano para pagarlo. O sea, pagamos los impuestos, con impuestos de nosotros pagamos la deuda que el gobierno no solo le perdonó, sino que además hizo que nosotros pagáramos su deuda para que su deuda con el fisco quedara saldada. ¿No hubiera sido más fácil? Pues ya mejor que este cuate no pague, ¿no? Si se las condonábamos nos salía más barato. Pero bueno, estas son las cosas extrañas, mágicas y cómicas que pasaron en el FOAPROA, ¿no? ¿Cómo? O sea, a ver, alguien extremadamente rico le debe 130 millones de pesos de ese entonces, ¿no?, al fisco. Y él puede meterla a la deuda del FOAPROA. Y entonces los legisladores prianistas votan para que nosotros paguemos con nuestros impuestos esa deuda para que así se le pague al fisco. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, pues eso pasó. Otro ejemplo, Grupo Ponce García. Es un consorcio refresquero que hace embotella refresco, Coca-Cola para todo el sureste. Reestructura su deuda y esa deuda también se va al FOAPROA. ¿Cuánto? Pues 835,88 millones de pesos también, ¿no? Claro, o sea, lo que necesitábamos en este país era rescatar a refresqueros inmensamente ricos para que siguieran envenenando a nuestra población con azúcar. Seguramente es lo que necesitamos. No, otra, por favor, otra ronda de lo mismo. Los queremos de vuelta, ¿no? A ver, yo digo que volvamos a hacer las votaciones, ¿no? Y ya después de haber visto bien esto, ahora sí todos en masa votemos por el PRI-ANREDE, porque, o sea, sí queremos otra vez esto. O sea, por supuesto que esto no tuvo nada que ver en nuestra decisión de no quererlos otra vez al frente del poder público, ¿no? O sea, la verdad es que nuestra ignorancia pues, nos hizo votar por Morena, ¿no? O nos hace votar por el PT, o por el Verde, o por Movimiento Ciudadano, por quien quiera, menos por ellos, ¿no? O sea, ¿cómo se los explico? O sea, después de ver esto, ¿alguien podría defender al PRI y al PAN? Ojalá que nuestros compatriotas que militan y que trabajan dentro de estas instituciones políticas vean el video para que se comprometan a que esto nunca vuelva a pasar, ¿no? Porque esto sí tienen que aceptar, fue algo que dañó a nuestro país. Bueno, volviendo con los ejemplos. Grupo Sintra, ¿no?, es una controladora de empresas aéreas
que controlaba pues Aeroméxico y Mexicana de Aviación, que fueron reprivatizadas en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, respectivamente, y fueron vendidas a un grupo de empresarios, ¿no? En donde, bueno, pues estaban Pablo e Israel Brenner, y Pablo Brenner, cabe señalar, que estaba en la comisión de financiamiento del PRI para la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari. A lo mejor no tiene nada que ver. Ustedes no me hagan caso, no tienen nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, ¿no? Ay, ay, ay. El grupo Sintra fue dirigido por Gerardo de Previsois, ¿no? O se escribe Sin Legorreta, quien huyó del país luego de un fraude al corporativo. O sea, él al corporativo. Pero ¿cómo no van a hacer fraude? Pues sí, así se hacen ricos. Bueno, ya. Desde su exilio, reconoció haber entregado 8 millones de dólares a la empresa, desde la empresa, a la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. 8 millones de dólares. Es lo de Odebrecht, otra vez, ¿no? Completita, hasta parece la cifra así, igualita, ¿no? Entonces, bueno, pues entre sus accionistas de este grupo Sintra estaba Eugenio Clarón Reyes Retana, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así que no me digan que no saben de finanzas y que por eso quebraron, ¿no? Estuvo él como presidente de este consejo en el 97, del 97 al 99. También era accionista de grupos financieros Serfín. ¿No? Es como, o sea, era banquero de día y empresario de noche. Y entonces el empresario de noche no sabía que no debía de endeudarse tanto. Y entonces, piden préstamos estas empresas a los bancos y los bancos les prestan y entonces, pues necesitan que el gobierno entre para que pague las deudas de estos a estos. Oye, pero es la misma persona. Oh, no importa, tú págales. Total, los que van a pagar son el pueblo de México. Suena un buen negocio, seguramente, ¿no? Seguramente fue un gran negocio para ellos, pero un terrible negocio para nuestra nación. Entonces, bueno, eh, Grupo Olimex, ¿no? Carlos Olimón Meraz, accionista de la Casa de Bolsa de Interacciones, el Banco de Interacciones y la arrendadora Credimex, todas de la familia Hank. ¿Quién sabe quiénes sean los Hank? El consorcio se estructura con 6 agencias de automóviles, Volkswagen, 2 de Chrysler, una de General Motors, todos en la Ciudad de México. El grupo aparece ligado a la familia Hank. Y los bancos involucrados son Interacciones, de Carlos Hank también. Y en el de Olimón Meraz es accionista Carlos Hank, ¿no? O sea, las empresas le deben a sus propios bancos. O sea, tienes que ser tan rico que tienes una empresa que tiene 6 agencias de automóviles Volkswagen, 2 de Chrysler, una de General Motors, todas en la Ciudad de México además, ¿no? Pero además tienes un banco para financiar las acciones de estas, ¿no? Y luego cuando tu empresa le debe a tu banco, entra el gobierno y te rescata. Maravilloso, maravilloso movimiento. O sea, enroque, jaque mate, todo, todo, ¿no? Punto, set, partido, no, no, no. Infinitamente bien hecho ahí, ¿no? 271 millones, ¿no? Negociados en el FOBAPROA. Axel, la empresa controladora Holding, cuyo consejo de administración lo encabezaba Eloy S. Balina, miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios también, otro que no sabía hacer negocios seguramente. Y bueno, también estaba ahí Miguel Alemán Velasco, Jesús Álvarez Morodo, David Garza Lagüera, Rodrigo Sánchez Mejorada, Rafael Balina Fernández y José Antonio Balina, ¿no? También 23.9 millones de dólares, El Banco del Atlántico se quedó con esa deuda, ya que ofreció el 96% del valor de la deuda. Y bueno, llegamos por fin al ejemplo que les vengo prometiendo desde hace ya unos minutos, Salinas y Rocha. Pero ténganme paciencia, lo quiero analizar un poquito mejor, porque amigo dueño de Electra,
anda siempre diciendo que los gobiernícolas y que los gobiernícolas y que es un robo los impuestos. Vean las declaraciones de este sujeto. Ricardo Salinas Pliego declaró nuevamente que los impuestos son un robo, pero que se toleran porque son un robo razonable. En una entrevista realizada por Sergio Sarmiento, el empresario comentó que el problema de estos cobros es cuando se pasan de la raya. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. También mencionó que los gobiernos tienen derecho a expropiar el trabajo de las personas a través de los impuestos y que la gente no tiene nada que decir. Señaló que esto es un claro abuso de la libertad. Por medio de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas escribió algo que ya había dicho en el pasado: los impuestos son un robo y yo no me dejo robar. Fueron las palabras del dueño de Grupo Salinas. El empresario ha tenido diferencias con el gobierno actual con relación a los impuestos. Una de las más importantes por una supuesta evasión fiscal, al negarse a pagar 40,000 millones de pesos al SAT por parte de la empresa Electra. Es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos, ¿no? Estoy siendo irónico, obviamente. Ya tenemos conciencia de quién es. Vamos a ponerles aquí un par de tweets en donde él diga las cosas que dice normalmente y cómo se expresa nuestro gobierno. ¿Ya las vieron? Sí, bueno. Con eso en mente, vamos a ver qué pasó con Grupo Salinas y Rocha en el FOBAPROA. El 20 de diciembre de 1997, Grupo Salinas y Rocha, que era esta tienda de muebles que ya hemos platicado, ¿no?, se endeuda por 4,000 millones de pesos, ¿no? Sus bancos acreedores eran Serfín, Bancomer, Santander y Confía. Como ya habíamos visto, Serfín traía el 44% de la deuda y en su consejo de administración de la empresa estaban, bueno, pues pura gente muy capaz, muy preparada, muy lista, muy todo, ¿no? Jorge Eugenio Ortiz Salinas, Fernando Elizondo Barragán, Isabel Álvarez de la Torre, Jorge Chapa Salazar, Roberto Collard López, Alberto Fernández Garza, Javier Oriondo Berea, Fernando Lanquenau Rocha, Sergio Muri Salinas, Jaime Ortiz de la Borbolla, Hernán Rocha Garza y Jaime Sada Salinas. Después de que se calculó ese monto, ¿sí?, y que se definieron que pues había muchísima deuda por cobrar, ¿no? Son 500 millones, 300 millones. La administración de la empresa continúa a cargo de Salinas y Rocha, ¿no?, como habíamos visto con anterioridad, y Javier Arrigunaga, director general del FOBAPROA, explica, fíjense bien lo que nos explica. Este es un funcionario público, ¿sí?, pagado por los impuestos de nuestros conciudadanos, ¿no?, por mexicanos. La reestructura que nos ocupa se ha diseñado de tal forma que al menor incumplimiento por parte de Salinas y Rocha, el FOBAPROA tomaría el control total de la empresa. Sin embargo, si los administradores logran la recuperación de la empresa, estarían en condiciones de recomprar el capital, con lo que el fondo obtendría su recuperación. O sea, ser un buen negocio para nosotros. O sea, si incumplen a lo que damos, ¿no? Y hasta pueden ellos recomprarnos su deuda y ya se vuelven. ¿De veras? Grupo Salinas y Rocha otorgó garantías por un monto de 2,400 millones de pesos, divididas en 2 fideicomisos de garantías sobre inmuebles y marcas y 3 hipotecas. Pagó a los bancos con acciones de inmobiliarias y subsidiarias de la misma, cuyos activos sumaban aproximadamente 1,000 millones de pesos. Asimismo, Grupo Salinas y Rocha celebra contratos de arrendamiento sobre tiendas departamentales, propiedades de los bancos, con rentas garantizadas. Los bancos capitalizan al grupo por un monto aproximado de 2,200 millones, equivalente a una participación del 80% del capital social. O sea, los bancos financiaron, ¿no? El consorcio ofreció en dación en pago inmuebles por un monto de 1,055 millones de pesos, que eran 4 centros comerciales y 2 terrenos. Entonces, se aprobó la contratación de esa deuda, ¿no? Y el FOBAPROA le permite a Salinas y Rocha este esquema de pagos, los bancos entregan el dinero, todo mundo bien, ¿sí?
Y el 4 de marzo del 99, el grupo Electra, propiedad de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, bisnieto del fundador de la cadena Salinas y Rocha, y accionista mayoritario de TV Azteca, accionista mayoritario, le regalaron TV Azteca, bueno, adquirió por 77.9 millones de dólares el 94% de las acciones de este grupo comercial. Con ello, Electra consiguió 98 tiendas, 87 tradicionales y 11 departamentales adicionales. Bueno, ahí está Grupo Electra. Ahí está Grupo Electra dando cátedra de cómo se hacen negocios, comprando deuda, ¿sí?, de empresas de su propia familia financiadas con bancos que no tenían para pagar, pero esos bancos obtuvieron dinero a través de los impuestos de los mexicanos para poder financiarle su deuda a la tienda Salinas y Rocha que él compró después y que ahora se llama Electra y desde la cual ahora insulta a nuestro gobierno y a nuestra sociedad. Bueno, ojalá no se nos olvide la historia. Entonces, bueno, los números. Pedimos 552 mil millones, ya pagamos 700 mil millones de pesos y debemos 2 billones todavía. ¿Sí? No será usura, hay que verlo, hay que hacer los números. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es donde les voy a poner una tabla para que ustedes la puedan ver. Ojalá dejen de, seguramente me escuchan y están haciendo otra cosa, pero si pueden en este momento vengan a ver la tabla, ¿no?, donde les estoy sugiriendo más o menos cómo son los pagos, ¿no?, a razón de unos 35 mil millones de pesos anuales. Anuales. Esto quiere decir, ¿no?, que ya si nosotros hacemos 35 mil millones de pesos entre 130 millones de mexicanos, eso quiere decir que cada miembro de la familia aporta 273 pesos, 274 pesitos al año para pagar esa deuda, ¿no? Pero no importa si tienes 3 días de nacido o 99 años, igual los tienes que poner, si no los pones tú, los pone alguien de tu familia. Entonces, una familia de 4 personas, al final, un año nos cuesta 1,093 pesos. Cada año, cada año, cada año, multiplíquenlo por los años que vayan a vivir, todo eso les está costando el FOBAPROA. Entonces, bueno, pues una familia anda debiendo fácilmente unos 60, 80, 50 mil, 70 mil pesos, no sé, depende cuántos años vivamos cada uno, ¿no? Entonces, véanla, yo estoy haciendo una estimación así, solo para que sea fácilmente comprensible. Ustedes la van a ver de este lado, tiene del 1994 al 2024, 700 mil millones de pesos, ¿sí? A razón de 35 mil millones de pesos al año nos da esos 700 mil millones, ¿no? Bueno, no es cierto. Perdón, me estaba confundiendo de columna. 35 mil millones divididos, ¿no?, los 2.7 billones de pesos que vamos a pagar al final por el FOBAPROA, nos da más o menos 35 mil millones, 35.5 millones de pesos que hay que pagar cada año para poder solventar la deuda. Ahora bien, si la deuda la vemos del 94 para acá nada más, para poder lograr esos 700 mil millones de pesos que traemos ya pagados, más o menos al año nos tocaría pagar como 23.333 millones de pesos. Entonces, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? ¿Cuánto se debe? Les dejo las tablas y vamos a terminar el video que ya acabamos. Entonces, ¿por qué nos pasó esto? Nos pasó esto porque fue aprobado por nuestras leyes, ¿no? Nos pasó esto porque el sábado 12 de diciembre de 1998, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con el proyecto de decreto que se expidió para la Ley de Protección del Ahorro Bancario, en la cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de leyes del Banco de México, instituciones de crédito, pues con 326 votos a favor y 158 en contra, una abstención, se aprobó esto, ¿no? Ahora bien, aquí les voy a dejar también la tabla de los votos para que la vean. La tabla de los votos es una cosa bien interesante. Vamos a darle un minutito para analizarla.
Esta, si ustedes la googlean, votos, Fobaproa, Cámara de Diputados, ahí les va a salir. Recuerden que son 500 votos de los diputados. Entonces tenemos aquí 326 a favor, 158 en contra, una abstención y 14 ausentes. Del PRI, 226 votaron a favor, 7 en contra y 5 no estaban ese día. Del PRD, 0 votaron a favor, 0. 124 en contra y un ausente. Del PAN, 99 votaron a favor, 11 votaron en contra, un ausente, uno que sí fue pero que no estuvo a la hora de la votación y 7 que no estuvieron ya en ese día. Del PT, 0 a favor, 6 en contra y un ausente. Del Verde, 0 a favor, 5 en contra y de los independientes, 1 a favor y 5 en contra. Estos son los votos. Los votos que sepultaron al país con esto fueron los del PRI y los del PAN, ¿no? 226 del PRI y 99 del PAN, que sumados pues ya dan obviamente más de 300 votos, que pues con esos estaba aprobada la ley, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿cuánto es eso? Para terminar, vamos a pensar, pero ¿cuánto es eso? A ver, Mauricio, o sea, llevas ya un montón de minutos diciéndonos que el FOBAPROA fue algo terrible. Bueno, pues no solo terrible, vamos a verlo, ¿no? El gasto en nuestro país, ¿no? El gasto en nuestro país, hay entidades que gastan más, hay entidades que gastan menos, pues también tiene que ver por una, la cantidad de gente que tienen viviendo en sus entidades, y también por lo que se construye, las inversiones que llegan, en fin. Entonces, en nuestro país tenemos básicamente como 3 niveles de gasto, ¿no? Los que gastan muchísimo, estas cifras que les voy a dar creo que son del 2022, también les voy a poner aquí la liga para que vayan a verlos. Entonces, son cifras actualizadas para que más o menos podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí les digo, como en este momento, esta liga de gastos, ¿no? La liga de las entidades que gastan muchísimo, ¿no? Que como las pueden ver en el mapa, son Ciudad de México, Estado de México, que bueno, esas siempre gastan muchísimo porque son enormes, ¿no? Ahí está la tercera parte de los votos de todo el país, ahí están. Y del otro lado está Veracruz, que también, además de ser un estado muy importante, tanto que es cabecera de sala en asuntos electorales, están, bueno, Tabasco y Campeche, que pues esto obviamente están gastando esa cantidad de pesos. ¿Por qué? Pues porque ahorita se está construyendo el Tren Maya, pero además, pues el petróleo, ¿no? Traen ahí una inversión fuerte. Entonces, esos, ¿no? Más de 100,000 millones, ¿no? Que son los verdecitos, que pues ahí claramente se pueden ustedes dar cuenta. Ahí está Nuevo León, ahí está Jalisco, está Oaxaca, ¿no? Entonces, esos son estados que regularmente gastan bastante también, ¿no? Son estados muy grandes, son estados muy importantes, y menos de 100,000 millones de pesos, bueno, están los estados más pequeños, que tienen menos población, por ejemplo, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Chiapas, son estados que gastan menos. Pero bueno, cuando vemos el presupuesto programable, ¿no? El presupuesto de egresos de la Federación de 2022 en millones de pesos, vamos a ver que por mucho la Ciudad de México es en lo que más se gasta, ¿no? Pero vamos a pensar que si estamos pagando más o menos 35,000 millones de pesos anuales, pues eso ¿cuánto es? ¿No? Bueno, pues eso es equivalente exactamente a todo el presupuesto de Colima o todo el presupuesto de Aguascalientes. O sea, es como si tuviéramos Colima 2 y también lo estuviéramos gastando todo, ¿no? O sea, toda la infraestructura de caminos, puentes, hospitales, todo eso. Hagan de cuenta que tuviéramos Colima 2 o Aguascalientes 2, eso es lo que nos cuesta el FOBAPROA. Un estado más de la República, ¿sí? Ahora, si lo tomáramos como inversión, ¿sí? Como inversión, Campeche, Ciudad de México y Tabasco están invirtiendo ahorita una cantidad inmensa de dinero.
Pero si vamos, por ejemplo, a cuánto nos costaría más o menos en inversión, si no fuera el gasto normal de un estado, sino que fuera inversión, ¿qué estado invierte esa cantidad de dinero? Bueno, pues el Estado de México invierte 30,000 millones. O sea, esto todavía alcanza para todo lo que gasta el Estado de México en inversión, todo lo que invierte, y podríamos sumarle también todo el gasto de inversión de Yucatán, o todo el gasto, toda la inversión de Coahuila, o toda la inversión de Nayarit, ¿sí? O sea, es todo lo que invierte el Estado de México más la inversión de Yucatán, eso es lo que pagamos de FOAPROA. Eso es. Entonces, no es poco, no es poco, ¿no? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale esto, no? ¿Esto a cuánto equivale? Pues fíjense cuánto cuesta el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que vociferaron infinidad de veces en medios nacionales, diciendo que no, que esto era una medida populista y que cómo íbamos a poder darle dinero a gente que no trabajaba ni estudiaba. Bueno, pues en 2023 se hizo una inversión, según el gobierno de México, de 23,000 millones de pesos. Es mucho menos, pero mucho menos que lo que pagamos de FOBAPROA cada año. Y en 2024 es de 24,000 millones de pesos. Mucho menos, 11,000 millones de pesos abajo de lo que nos cuesta el FOBAPROA. De lo que todavía nos cuesta el FOBAPROA. Esa decisión de hace 30 años nos sigue costando ahorita. Y los únicos beneficiarios fueron banqueros y grandes empresarios. ¿Cómo no van a querer regresar? De veras. ¿Cómo no los vamos a querer a ustedes gobernando nuestro país otra vez? De verdad. Solo para que nos quede claro, ¿no? Aproximadamente el 41,2% de la población joven no cuenta con ningún tipo de prestaciones de ley de acuerdo con el último informe de Coneval. ¿Sí? Pero los banqueros todavía siguen siendo beneficiarios de ese gran rescate que hicieron nuestros legisladores priistas y panistas. Y como ahí la Corte no dijo nada. Pero bueno, el FOBAPROA va a pasar a la historia como la deuda que los millennials pagarán hasta morir. Todos los jóvenes que hoy tienen entre 18 y 35 años son herederos de una deuda. ¿De qué deuda? De esta deuda que llevamos minutos y minutos platicando. Pero no solo ellos, sino sus hijos también la van a pagar. Ya llevamos muchos años pagando la deuda, ¿sí? Como para que se nos olvide esto. Por solo intereses, ¿sí? Se pagan miles de millones de pesos cada año. Miles de millones de pesos cada año. Solo de intereses. Quisiera en algún punto grabar uno o una serie de videos sobre las personalidades que participaron, ¿no? En esta gran deuda, ¿no? En este desfalco a nuestra nación, en este atraco y misericordia a nuestra nación. ¿Sí? Presidentes de partidos, diputados, líderes de bancadas, ¿no? De la baja y de la alta, gobernadores, el presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quiénes eran los ministros que no dijeron nada? ¿No? ¿Qué dijeron sobre la constitucionalidad de esta deuda? ¿No? Empresarios endeudados, ¿quiénes fueron los banqueros que los rescataron? ¿No creen que deberíamos de ponerle foto a esto? ¿Sí? Si quieren que en algún punto lo hagamos, déjenmelo en los comentarios, ¿no? Para ver si vale la pena, ¿no? Si nos está interesando este tema. ¿Ustedes creen que no convendría revisar este tema a nivel jurídico y a nivel nación? ¿Creen que no deberíamos de reflexionar sobre esto? ¿No valdría la pena que algunos de los mejores cerebros de nuestro país se dedicaran a analizar esto y ver si se puede renegociar esta deuda? Ver si podemos cambiar un poquito lo que nos pasó, bajarle los intereses, pero no debemos de dejar de hablar de esto.
Y nunca, nunca, nunca debemos de olvidar que estos genios de los negocios, estos genios de las finanzas públicas, estos genios que se consideran a sí mismos los únicos que pueden gobernar fina y sabiamente a nuestro país, son los que nos metieron en este problema. Son estos genios de la macroeconomía los que nos metieron en estos problemas. Todos estos genios de Yale, Cambridge, Oxford y demás son los que nos metieron en esta deuda. Los que salen a decir, no, es que los trabajadores deberían de vivir así y ahorrar así. No, tengan vergüenza. Poquita aunque sea. No mucha, pero poquita. Está más que demostrado que ustedes no saben manejar sus negocios. O que son unos ladrones. La que les acomode. Pero como país nunca debemos de olvidar que esto fue así y que ojalá que nunca nos vuelva a pasar y que debemos de estar súper avispados, súper ojo avisor, ¿no? A ver qué está pasando con las finanzas de nuestra nación, ¿no? No quieran volver a gobernar el país si antes no hacen una culpa de esto. Yo creo que no, no va a pasar. Definitivamente no veo eh, que el perdón se pueda dar si antes no hay, si no hay una aceptación de esto que hicieron, ¿no? O sea, nos faltan 40 años de a 35,000 millones de pesos anuales. Se les hace poco, de verdad. En fin, píquenle a la campanita para que les siga dando nuestras siguientes reflexiones y pensamientos políticos. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, nos ayudan mucho compartiendo. Vamos a grabar algunos otros videos también bastante interesantes. Esperamos que nos sigan en esos nuevos proyectos y que estén muy bien. Hasta la próxima.